¿Se extinguirá la raza humana? Capítulo 1. La inmortalidad del individuo, una utopía. Página 24. Las bacterias del Dr. Dombrowski. ¿Qué puede decirse de la eventual inmortalidad de los sistemas vivos, es decir, de los organismos? Nos llegan una y otra vez noticias sobre semillas de la remota prehistoria que han conseguido germinar. Una vez eliminados todos los errores e informaciones falsas, quedan por lo menos 3 casos espectaculares y seguros que sin embargo hay que considerar como simples excepciones. Han demostrado ser capaces de germinar semillas de Chenopodium album, pata de ganso, y de Spergula arvensis, encontradas en Dinamarca con una antigüedad de 1700 años, así como semillas de Nelumbo nucifera, loto, de 2000 años de edad, encontradas en una turbera de Asia Oriental. Unas semillas de la especie Lupinus articus lupino, procedentes del Yukon superior, han conservado su capacidad de vivir y germinar durante bastante más tiempo, unos 15.000 años. Se descubrieron en antiguas madrigueras de Lemming excavadas en el suelo permanentemente helado. Tenía un cariz mucho más sensacional la noticia divulgada a principios de los años 60, según la cual se había conseguido revivir bacterias fósiles de millones de años de antigüedad. El balneólogo y microbiólogo Dr. H. Dombrowski, al investigar las aguas de fuentes termales de la región de His, se fijó en unas determinadas bacterias. Supuso que eran de épocas pasadas y planteó entonces como hipótesis de trabajo que el agua subterránea las había disuelto de las capas de sal gema intercaladas, entre otros lugares, en el subsuelo profundo de His, dentro de estratos rocosos del período pérmico. Las acumulaciones de sal gema de ese periodo son muy corrientes en las partes centrales de Europa. En el Pérmico superior, el mar, procedente del norte, penetró profundamente hacia el sur y el sureste sobre el zócalo continental y formó un golfo amplio pero poco profundo, que podría considerarse también como una laguna gigante todavía sin cerrar. La línea costera iba aproximadamente desde la actual desembocadura del Rin hacia el sur hasta la orilla norte del Eifel. Seguía su curso y también el borde septentrional del Sauerland. Luego doblaba hacia el sur y pasaba delante del Kellerwald y el borde meridional del Taunus hasta la punta norte de la Selva Negra. Desde allí tomaba la dirección oriental siguiendo un curso paralelo al borde septentrional del Alb Suabo y Fránquico, más o menos a lo largo de Erzgebirge y de los Sudetes hasta el Weichsel, para finalmente doblar hacia el norte y llegar aproximadamente a la zona de Danzig. Durante el Pérmico superior se produjeron en este mar interior estrechamientos periódicos del canal que lo enlazaba con el mar abierto. Estos estrangulamientos parciales o totales del Golfo, unidos al clima seco y cálido que predominaba entonces, provocaron intensas evaporaciones del agua del mar
con el consiguiente aumento de la concentración salina y la precipitación de capas de anhidrita y de vetas de sal sódica y potásica. Hay numerosos yacimientos de sal depositados en aquella época, principalmente en Hesse suroriental, en la zona de Werra, de Hannover y en Turingia, para citar por lo menos las regiones situadas en Alemania, y por lo tanto no resultó difícil conseguir las correspondientes muestras de sal para su investigación. El doctor Dombrowski era un experto microbiólogo y llevó a cabo muy cuidadosamente la preparación de sus pruebas, porque al estudiar microorganismos es muy fácil que el material investigado se contamine y que las conclusiones que se extraigan sean falsas. Para evitar esto, descortezó mecánicamente toda la periferia de sus fragmentos de sal. Flameó además la nueva superficie obtenida con el procedimiento anterior para matar todo posible microbio contaminante. Dombrowski procedió luego a disolver el núcleo interior, así preparado, de sus muestras de sal, y comprobó de nuevo con el microscopio la presencia de bacterias idénticas a las que antes había observado. Estimulado por este éxito, Dombrowski amplió sus investigaciones a depósitos de sal más antiguos. Así, las muestras de sales del período carbonífero de Nueva Escocia o Canadá tenían una edad de unos 320 millones de años. Las del Devónico medio de la región de Saskatchewan, en el oeste de Canadá, tenían unos 390 millones de años. Las muestras del Silúrico del estado de Nueva York tenían unos 435 millones de años, y una muestra de un yacimiento de sal de Irkutsk era incluso del Cámbrico inferior y tenía por tanto unos 570 millones de años de edad. Y todas estas muestras proporcionaron bacterias supuestamente fósiles, que en muchos casos demostraron poseer una ilimitada capacidad de vida. Estos resultados eran muy sorprendentes. ¿Era posible que la vida se hubiera conservado en estado latente, en seco y en sal durante centenares de millones de años, y que luego se pudiera activar de nuevo? ¿Quedaba así demostrada la inmortalidad? Casi lo parecía. De ser así, por lo menos estaría de acuerdo con la teoría de algunos biólogos que atribuía a las bacterias y a otras formas inferiores de vida una inmortalidad potencial. Más tarde trataremos este tema, pero digamos ya que en estos casos ciertas confusiones o imprecisiones semánticas habían conducido a afirmaciones incorrectas. Sin embargo, la interpretación de Dombrowski dio a sus resultados no fue en absoluto desacertada o absurda, porque está demostrado que las bacterias profundamente congeladas limitan sus funciones vitales, sobre todo el metabolismo, y pueden resistir considerables periodos de tiempo en el estado llamado de suspensión animada. De todos modos, tiene su importancia aquí la magnitud de los periodos considerados. Lo que es válido para unos cuantos años no puede extrapolarse a millones de años. Sin embargo, para no dejarse llevar por juicios precipitados, bastaba considerar que las sustancias orgánico-químicas participantes en la constitución de estas células
no podían mantenerse estables a largo plazo y que más tarde o más temprano debían desnaturalizarse o descomponerse. Pero hay otros factores. Una de las especies aisladas en la sal no pertenece a las formas extinguidas, sino a las que todavía viven, y otra especie está estrechamente emparentada con una especie viviente hoy en día, suponiendo que no sea idéntica, y no es seguramente ninguna casualidad que esta especie se descubriera en las regiones de alta salinidad del Mar Muerto. Finalmente, hay que tener también en cuenta que las medidas de precaución seguidas por Dombrowski habrían asegurado la esterilidad de la muestra en casi todas las demás rocas. Pero en el caso de la sal de roca, estas medidas no son fiables. Como hemos dicho, la sal gema es un material muy soluble en agua que cristaliza también muy rápidamente a partir del sol. Por lo tanto, es muy posible que el agua que circula en las profundidades subterráneas arrastre microorganismos recientes, es decir, actualmente vivos, que tanto el agua como los microorganismos se introduzcan en la grieta del cuerpo salino y que la sal mineral secundaria cristalizada a partir del sol rodee e integre totalmente a los microorganismos. De esta manera, la grieta puede cerrarse y desaparecer sin dejar rastro. Entonces, la sal mineral original, la antigua, y la secundaria, formada en la actualidad, constituyen una unidad indiferenciada que incluye en su interior un organismo actual. Si la muestra extraída de la gran masa de sal contiene una parte que ha experimentado este proceso, es imposible reconocerla. Y si se encuentra en el núcleo de la muestra que Dombrowski esterilizó con tanto cuidado, el microorganismo introducido, a pesar de estar en el interior del fragmento de sal, puede ser un organismo reciente, un pseudo Lázaro, cuya resurrección no sería tan milagrosa. Hay que decir que esto no refuta en sentido estricto las bacterias fósiles redivivas, pero a las improbabilidades ya citadas hay que añadir, como hemos visto, otros importantes factores de incertidumbre. Por lo tanto, conviene enjuiciar estas cosas con reserva y escepticismo. Página 27.